Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos ya con el segundo de los conceptos que nos vamos a abordar en este curso de BI avanzado, que es la propia sintaxis que tiene Power BI para hacer análisis de datos, ¿vale? Que es el mundo DAX, otro de esos conceptos muy citados tradicionalmente alrededor del mundo Power BI, porque nos dota de pues, una capacidad para analizar los datos que dispongamos en nuestros tableros, pero de una manera un poco más avanzada. En este caso, lo importante es entender ese concepto de lo que es una medida, el concepto de lo que es una columna y, sobre todo, pues que entendamos un poco las diferentes alternativas de uso que nos da DAX. ¿Vale? Su acrónimo responde a Data Analysis Expressions, que no deja de ser una manera de definir funciones, operadores y constantes, como todo lenguaje de programación en realidad. Lo que ocurre es que este está embebido dentro de la solución de Power BI y por lo tanto, pues lo que vamos a utilizar, para lo que lo vamos a utilizar es básicamente para procesar sus columnas, calcular nuevos valores y en definitiva para bueno, pues tener un instrumento un poco más versátil que lo que ya nos da Power BI, que es bastante, como hemos venido viendo, para analizar los datos que tenemos. Es un lenguaje funcional en el sentido de que todo el código que se ejecuta debe estar contenido dentro de funciones, ¿vale? Es un poco parecido a lo que ya hemos visto en otros lenguajes, por ejemplo, en Visual Basic, cuando recordaréis que lo metíamos en rutinas que se ejecutaban dentro de macros, ¿vale? Así que bueno, muy parecido a eso, de hecho es mundo Microsoft, que siempre han sido lenguajes como muy funcionales y muy orientados a diferentes tareas dentro de aplicaciones, ¿no? Mucha gente esto le llama un Excel con anabólicos, un poco vitaminado, porque no deja de tener una similitud bastante amplia con lo que es una hoja de cálculo Excel. Lo que ocurre es que, bueno, pues ya veremos ahora cómo nos dota de algunas funcionalidades más avanzadas. ¿Vale? Y el objetivo fundamental que vamos a buscar con DAX es enriquecer nuestros modelos de datos. ¿Vale? Porque fundamentalmente nos va a permitir definir nuevas columnas, nuevas medidas y las tablas, hacer algunas manipulaciones con ellas. ¿Vale? Es importante que, lógicamente, entendamos que DAX no va a corregir los problemas que ya tengamos en los modelos de datos. Ya veis que en el vídeo anterior he insistido mucho en la relevancia de que preparemos bien nuestro modelo de datos y eso se deriva que de él se cuelga luego muchas de las dependencias que vamos a tener para sacar un buen valor de nuestros datos. ¿Vale? Por lo tanto, si nuestro modelo no es preciso, pues evidentemente tampoco la sintaxis DAX pues nos va a arreglar todo. Los tipos con los que vamos a poder trabajar en DAX pues van a ser básicamente números numéricos y no numéricos. A partir de ahí se va a derivar un poco todo el trabajo y lo que vamos a hacer es un poco operaciones con ello, que fundamentalmente es verdad que se han venido orientando y los ejemplos que vais a poder ver por internet han estado más centrados en el mundo de los números, ¿vale? Porque lógicamente donde más juego nos va a dar es un poco para sacar valor de los números. Aquí os dejo un poco todos los tipos de datos que tiene. Esto, como siempre, es mejor que lo tengáis solo como referencia porque en la práctica lo vamos a ver. Ya veis que tampoco hay ninguna novedad. Muy parecido a lo que también hemos visto en el mundo SQL de numéricos con decimales o no, fechas completas, date times o separadas fecha-horas, textos, booleanos, binarios, bueno, en definitiva un poco lo ya tradicional en cualquier lenguaje, por lo tanto por eso tampoco me estoy deteniendo. ¿Qué operadores tenemos? Pues nuevamente tampoco tenemos aquí gran misterio, lo único quizás, pues un poco más allá de las operaciones matemático-lógicas que podamos hacer, sí que es importante que entendamos, bueno, pues más allá de las conversiones de tipos que ya hace, que en la sintaxis lo importante, como veis aquí, es a qué valores nos referimos. Porque aquí no es que vayamos a definir variables, sino que vamos a operar con las variables y los valores que ya tengamos en nuestro modelo de datos. Por lo tanto, tendremos que pensar que trabajaremos con tablas, es decir, con esas tablas que tenemos en nuestro modelo de datos, columnas que tengamos en esas tablas, ¿vale? Aquí tenemos la tabla ventas con el importe neto y si hacemos un sum, aquí lo que estamos haciendo es hacer un sumatorio de todos los importes que tengamos en la tabla ventas, ¿vale? Eso es una operación. Por lo tanto, el operador igual lo que hace es crearnos una nueva variable
que en este caso la vamos a llamar medida, ¿vale? Que enseguida vamos a ver un poco las diferentes opciones. Y luego, pues evidentemente tenemos entre paréntesis, como todas las funciones, muy parecido, ya veis a Excel, ¿vale? Y luego la única novedad son los corchetes para referirnos a una columna de una tabla, ¿vale? Eso es un poco lo único. Las columnas, lógicamente, van a ir en corchetes. Las medidas van entre corchetes solo cuando se les referencia. Es decir, si hemos creado una medida, que es una de las cosas que nos permite hacer DAX, crear nuevas medidas, y queremos referirnos a ella, pues sí que lo haremos con esos corchetes, ¿vale? Bueno, pues la diferencia aquí quizás un poco más relevante es qué cálculos podemos crear con DAX. Porque es verdad que DAX, una de sus principales aplicaciones es la creación de nuevos cálculos, nuevas variables, nuevas realidades. Bueno, pues en primer lugar tenemos las columnas calculadas, que básicamente pues son nuevas realidades, nuevas variables que añadimos a una tabla ya existente, y que por lo tanto pues muchas veces son, por ejemplo, el producto entre un precio y el número de unidades, y que eso sea la cantidad total a pagar, ¿vale? Bueno, pues eso puede ser una típica operación, es decir, añadimos una nueva columna que es el producto de otras dos columnas, ¿vale? Por otro lado tenemos las medidas. Las medidas, a diferencia de las columnas que se añaden sobre tablas, el principal objetivo que buscan es crear valores agregados, ¿vale? Sumatorios o medias de otra columna. Por lo tanto, las medidas normalmente se calculan y se dejan no tanto dentro del modelo, sino que a nivel de todo el informe. Es como si creáramos una variable global, ¿vale? Que nos va a permitir posteriormente utilizarla y referirnos a ella pues a lo largo de todo el informe, como os decía, ¿vale? Y por lo tanto, las columnas son útiles cuando queramos utilizarla para hacer algún tipo de filtro o alguna visualización, pero dentro de una tabla. Y las medidas, es decir, esas variables más globales, pues pueden ser útiles, por ejemplo, para generar contadores o para tener una variable global que queremos visualizar en diferentes partes del tablero, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que, como veis, ya veis que los dos fundamentos principales, que son crear esas dos nuevas realidades, pues básicamente lo que nos introduce es en tener esas nuevas, esos nuevos objetos contenedores para poder utilizarlos a lo largo de todo el reporte, ¿vale? Su creación es muy sencilla, porque las columnas calculadas es simplemente añadir una nueva columna. Ahora veremos un poco la sintaxis, como en la barra superior vamos a poder introducirlo, ¿vale? Y la medida, pues lo mismo, ahí veis nueva columna, aquí nos sale un poco su fórmula y ahí se genera un poco pues esa nueva columna, que ya veis que se añade a una tabla, ¿no? del modelo que teníamos. Ahí veis un poco la sintaxis. Nombre de la tabla entre corchetes. La columna inicial, que es la cantidad, que es esta que veis aquí, y esa la multiplicamos por las ventas importe bruto, que es esta otra columna que veis aquí. Y el resultado es el producto entre esta columna y esta que veis aquí. $80.000, ¿vale? Que es pedido total. Esa es un poco la creación de una nueva columna, ¿vale? Y luego las medidas, bueno, pues básicamente un poco es eso, la idea de crear una nueva... Una abstracción, digamos, en memoria, un valor en memoria, ahí lo tenemos, nueva medida, y si bien es cierto que lo va a añadir a una columna, especialmente aquella desde la que la hemos calculado, por ejemplo, aquí estamos en una tabla y estamos haciendo un sumatorio de todas las tabla ventas, de toda la cantidad, y veis que nos sale ahí con una calculadora porque es un campo calculado, un campo agregado, pero que, como digo, es como si se creara en memoria para poder utilizarse indistintamente a lo largo de todo el programa, ¿no? De toda la aplicación o de todo el dashboard. Esa es un poco la idea. Y luego, pues evidentemente lo podremos utilizar, ahí veis total cantidad, como si fuera otra variable más, ¿vale? Lo que ocurre es que puede ser en esa tabla o en otra. Esa es un poco la diferencia con la medida, ¿vale? Y nada, por último, las funciones. Tenéis un arsenal de funciones aquí para poder hacer operaciones, como si fuera Excel. Tampoco hace falta que lógicamente nos las veamos, pero bueno, tenéis de agregación, de recuento, lógicas, información, texto, tiempo, de relaciones entre variables, de inteligencia en el tiempo, incluso temas de series de tiempo también tenemos aquí, que acabamos de ver. Estadística descriptiva básica, estadística bivariante. La verdad es que muchísimas, pero bueno, todas ellas, las sospechosas habituales, nada muy raro, y si no, pues como siempre, Microsoft nos provee de un montón de herramientas de ayuda en la nube
en esas bibliotecas en línea que tiene para poder hacer uso de la misma, ¿vale? Así que nada, termináis de repasar si os parece esto por vuestra cuenta y ahora lo ponemos ya todo en práctica.